Seguimos, sin perder tiempo. Vamos. El ejercicio número 3 va a ser un juego, va a ser adivinar el número. Entonces, el objetivo es crear un juego donde el usuario intenta adivinar un número aleatorio generado por la computadora. Instrucciones. Generar un número aleatorio entre el 1 al 10. Pedir al usuario que intente adivinarlo. Si el número ingresado es menor, muestra el número es mayor. Si el número es mayor, muestra el número es menor. Si acierta, muestra felicidades, has adivinado el número y termina el programa. Permite al usuario seguir intentándolo hasta que acierte. Okay. Es un ejercicio bastante interesante. Ok, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un nuevo proyecto. Ya ustedes saben cómo se hace. Vamos a agregarlo adivinador de números, básicamente una traducción relativamente cerca de lo que quería colocar. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos están pidiendo. Primero es generar un número aleatorio entre el 1 al 100, es un número entero, ¿ok? Entonces vamos a agregar un entero que se llame número aleatorio. Les pregunto a ustedes, ¿cómo generamos un número aleatorio en Java? No lo sé, voy a intentarlo. En efecto. Ok, para generar un número aleatorio en Java se debe utilizar un método que se llama random de esta librería llamada math. ¿Ok? ¿Qué sucede? Vamos a quitar esto un momento. Que random, si estoy en lo correcto, me parece, viene del paquete math. ¿Ok? Y esto devuelve un número flotante. Entonces vamos a revisar un momento. Math.random viene del paquete java.lang.math y en efecto devuelve es un doble. ¿Qué es un doble? Es básicamente un número flotante más largo que el flotante. A nivel de bytes es mucho más largo. Esto lo pueden investigar. ¿Qué sucede? Que este método devuelve un número entre 0 y 1. Es decir, va a devolver 0.1684 o puede devolver 0.99, puede devolver... anyway, nunca va realmente devolver, o sea, nunca va a devolver 1 como tal, sino que va a devolver un número entre 0 y 1. ¿Ok? Ahora, obviamente nos están pidiendo un número entre 1 y muchísimo más. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Algo bastante común en la programación, ya vamos a ver. Lo primero va a ser, vamos a importar el paquete de math. Entonces, bueno, lo podemos hacer import java.lang.math. Así es como agregamos este paquete. Y en este caso, obviamente nos está dando un error porque no estamos colocando punto y coma. Pero bueno, en este caso, esto lo que devuelve es un número de 0 al 1, aleatorio. ¿Ok? Entonces, si nosotros de hecho hacemos double random number y lo igualamos y luego lo imprimimos, de hecho vamos a notar que esto va a generar números aleatorios. Vamos a probarlo un momento. Ahí está, me devolvió un número aleatorio. Si lo volvemos a correr me debería devolver otro número aleatorio. Ajá. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahí está devolviendo números aleatorios. ¿Qué sucede? A mí esto no me sirve. Esto no me sirve. Yo necesito que esto sea un número entero. ¿Ok? No me sirve, o mejor dicho, sí me sirve. Lo que yo tengo que hacer es generar números del 1 al 100, no números del 0 al 1. Entonces, ¿cómo pudiéramos hacer eso? Bueno, multiplicando por el número 100. Vamos a intentarlo nuevamente. Si yo multiplico por el número 100, miren lo que pasa. Me empieza a devolver números entre el 1 al 100. Si yo quisiera que me generara números del 1 al 5, multiplico por 5. ¿Ok? Básicamente esto es lo que se llama amplificar en términos matemáticos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esto no me sirve. Yo necesito un número entero.
no necesito un número eh, con decimales. Aquí entonces viene otra utilidad de nuestro paquete math que lo vamos a necesitar, se llama math.floor. Esto lo que hace es devolver un doble, pero básicamente lo que va a hacer es devolver el número que esté por debajo. Por ejemplo, si nosotros multiplicamos 0.90, bueno, de hecho no, perdón muchachos, estoy en lo incorrecto. Lo que yo necesito es redondear, por Dios. Creo que este es el método, si no me equivoco. Vamos a buscar un momento. Pido disculpas si esto se ve un poquito improvisado. Esto es bueno. De todas maneras es bueno para que vean cómo se... se investiga. Entonces vamos a revisar un momento. Aquí tenemos round. En efecto, ese es el método que necesitamos. Recibe un float o un double y puede devolver un entero. Entonces, bueno, vamos a utilizar nuestro método round. Y lo que vamos a hacer es que, de hecho, quiero este de acá. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar nuestro math.round y le vamos a meter todo esto que está aquí. Vamos a ver qué pasa. Math.round devuelve un entero, pero el problema, o sea, no nos está dando error porque existe algo que se llama typecasting o type assertion, que básicamente te permite guardar variables pequeñas en otras variables más grandes. Por ejemplo, tú puedes guardar un entero en un float, a pesar de que por definición un entero no es un float, pero es porque un float te permite almacenar datos de enteros y datos de flotantes. Entonces, por eso es que ocurre. De todas maneras les voy a enviar un recurso acerca de ello. Pero bueno, de hecho esto devuelve un entero. Vuelvo y repito. Vamos a revisar. Bueno, de hecho porque se pierden los datos. Vamos a poner un momento long y vamos a ver qué sucede aquí. Vamos a intentarlo de nuevo. Esto me debería devolver. Vamos a ver qué devuelve. Ok, perfecto. Vamos a dejarlo en long. Está bien. Aquí está, me devuelve 80. Si yo corro esto de nuevo, me debería dar otro número aleatorio. 95, perfecto. Ya tenemos nuestro número aleatorio. ¿Qué es lo que sigue? Pedirle al usuario que adivine. Pero tenemos una condición importante, que es que el usuario debe seguir intentándolo hasta que acierte. Es decir, si nos piden que algo se siga ejecutando, lo más probable es que tengamos que utilizar un ciclo, y lo más probable es que ese ciclo, en este caso, sea una condición, que en este caso va a ser true. ¿Ok? ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Podemos hacer varias cosas. Esto es como yo lo haría. Colocar un dato de tipo booleano que se va a llamar game, o mejor dicho, number guessed. Que esto básicamente lo que significa es como si adivinó el número, que por defecto va a ser falso. ¿Ok? Entonces, mientras no se haya adivinado el número, o mejor dicho, mientras que el número adivinado sea false, lo que vamos a hacer es seguir ejecutando o seguirle pidiendo al usuario la lógica de, o mejor dicho, seguirle pidiendo el número. Entonces, ya deberían saber que para pedir números o pedir cualquier cosa por teclado tenemos que utilizar el escáner. Ya saben cómo instanciar un escáner, así que yo lo voy a hacer aquí rápido. Obviamente tenemos que importarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer aquí es sencillamente imprimir ingrese un número. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que sencillamente vamos a hacer es pedirle al usuario un número. Vamos a hacer keyboard.nextInt, y esto lo tenemos que guardar en algún lado. Entonces tenemos que crear un entero que se llame number. Podemos dejarlo así, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a guardar. Todo lo que sea que el usuario ingrese lo vamos a guardar. Ingrese un número entre el 1 y el 100. Eso es lo que vamos a colocar. Ajá, ¿qué sucede? Ya aquí guardamos el número. Entonces lo que tenemos que hacer es una condición. Si el número que puso el usuario es igual
al número aleatorio, lo que vamos a hacer es ya de una vez salirnos del programa. Básicamente ya adivinamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a actualizar la variable numberGuessed y la vamos a poner que es igual a true. Podemos salirnos del bucle utilizando break, y lo que vamos a hacer aquí es sencillamente con sought has adivinado el número. Básicamente eso es todo, ¿ok? De hecho, por el momento voy a hacer esto del 1 al 10 para que sea más sencillo y no tengamos que estar ejecutando un montón de cosas en el programa. Pero bueno, básicamente esto es como lo haríamos. ¿Por qué actualizamos la variable aquí? Porque si la variable es igual a verdadero, quiere decir que en esta condición se va... Básicamente ya esta condición no es necesaria, o por así decirlo ya se cumple. De hecho, este break diría yo hasta que es innecesario. Bueno, no es innecesario realmente. Lo que pasa es que yo diría que esta es la mejor manera de hacerlo si estamos haciendo un programa real, pero de hecho hasta esto no es necesario inclusive que lo hagamos para este ejercicio, sino que lo que podemos hacer es que mientras esto sea true, es decir, que se ejecute todo el tiempo, y ya después lo que hacemos es salirnos cuando se ejecute o mejor dicho, cuando el número se adivina. Si el número no se adivina, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que van a haber otras condiciones. Es decir, si agregamos el 5 y el número que se generó fue el 7, quiere decir que tenemos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, si el número que nosotros, es decir, el número que el usuario agregó es mayor que el número que se generó, entonces en este caso tenemos que imprimirle al usuario el número ingresado, o mejor dicho, el número que buscas es menor al que ingresaste. Es decir, pon un número más abajo. ¿Y cuál puede ser la otra condición? Bueno, que el número sea menor al número generado aleatoriamente. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es el número que buscas es mayor al que ingresaste. Entonces, ya con esto deberíamos tener absolutamente todo lo que queremos, porque una vez se imprima esto, luego se va a volver a ejecutar el ciclo. Entonces vamos a intentar. Se está compilando ahí. Ingresa un número entre el 1 al 10. Voy a agregar el 1. El número que buscas es mayor al que ingresaste. Vamos a intentar el 5. El número que buscas es mayor al que ingresaste. Vamos a intentar el 8. Es menor, entonces vamos a intentar el 7. Vamos a intentar el 6. Listo, has adivinado el número del 6. Así que bueno, aquí ya tienen básicamente cómo se hace esto. Sencillo. Ustedes lo pudieran hacer con este booleano. Bueno, esto es básicamente bastante sencillo. Ya si lo queremos hacer el 1 al 100, ya saben que pueden amplificar esto. Y bueno, ya básicamente creo que eso sería el tercer y último ejercicio por el día de hoy.